Qué bueno es saber que siempre en el Señor tenemos la oportunidad de acudir a Él. Aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él estará con nosotros. Y Él está con ustedes en esta noche. Y cuando venimos a la iglesia, a la casa del Señor, venimos para tener un encuentro con el Espíritu Santo. Porque cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, vienen tiempos de ensanchamiento en nuestra vida. Y no solamente un encuentro con el Espíritu Santo, sino un encuentro con la palabra que el Señor trae a nuestros corazones. Esta es la palabra que te levanta. Esta es la palabra que te restaura. Y es la palabra que te comisiona para alcanzar a muchos más. Diga, alcanzar a muchos más. Yo necesito alcanzar a muchos más para Jesús. Como iglesia necesitamos ser efectivos. Diga, efectivos. No es solo salir a las calles. No es solo salir a los grupos familiares. Es muy importante ser efectivos para poder alcanzar a la gente, levantarles, afirmarles y multiplicarnos en ellos. Diga, multiplicarme en ellos. Amén. Marcos 12:37. Dice Marcos 12:37. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Repetimos la palabra, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, alcanzando con efectividad a las personas. Los evangelios nos hacen ver que muchos venían de diferentes provincias para escuchar a Jesús con deseos. Diga, con deseos. No venían siguiendo una costumbre de domingo. No venían porque tenían un compromiso pastoral o con el liderazgo. Venían porque tenían deseos de escuchar la palabra del Señor. Y una cosa es, o hay una gran diferencia entre deseo y compromiso. Cuando venimos con deseo al Señor, es porque venimos con necesidad del Señor. Cuando venimos por un compromiso o por deber, entonces no estamos teniendo una buena conexión con Dios. Yo me muevo por deseos. Yo me muevo por necesidad. Decía Martín Lutero que nosotros somos, o los cristianos son mendigos de Dios. Digan, mendigos de Dios. ¿Por qué mendigos de Dios? Porque somos gente que siempre tenemos hambre del Señor. Hambre de la palabra de Cristo. Hambre de la palabra que viene del cielo y llega y levanta nuestras vidas en todo momento. Ahora, ¿por qué este deseo? ¿Qué había en Jesús que provocaba ese deseo en ellos? ¿Puede pasar eso hoy también en nuestras iglesias, en nuestros grupos familiares y aún en nuestras misiones? ¿La gente puede movilizarse hoy porque tienen deseos de escuchar la palabra de Dios? Lo primero que ver es que Cristo nunca usó trucos espirituales para atraer a ninguna persona. Ni dio nunca promesas falsas a nadie. Cristo tampoco comprometió la verdad de su mensaje ni sus convicciones para que encajara con el deseo de las personas que venían a escucharle. No es necesario que usemos en este tiempo trucos espirituales. Usted y yo no tenemos que darle una palabra falsa a las personas. Usted y yo simplemente tenemos que abrir nuestro corazón, tener nuestra mente dispuesta para recibir lo que Dios quiere darle a otros a través de nosotros. Nuestro mensaje tiene que ser el mensaje de la verdad, el mensaje de la cruz. Diga, el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que la gente necesita. Lamentablemente mucha gente hoy se mueve a las iglesias buscando otro tipo de mensaje, pero el mensaje que se encuentra en una iglesia que está sostenida por el fundamento de la palabra va a ser el mensaje de la cruz.
va a ser el mensaje que viene del sacrificio y de la obra que Jesús hizo por nosotros en este tiempo y por siempre. Esta es nuestra oferta primaria. El mensaje de la cruz no es un mensaje complaciente. No es un mensaje que se da para complacer un auditorio. Es el mensaje que se da para las necesidades que tienen la gente que vienen a Jesús. Usted y yo tenemos necesidades del Señor. Todo el que entra por esa puerta tiene necesidad del Señor. Pues tienes que darle la palabra que trae una respuesta correcta a su vida. Porque esta respuesta correcta los va a introducir en una relación correcta con el Señor. Y si hay una relación correcta con el Señor, entonces viene crecimiento, viene multiplicación, viene salud. Diga conmigo, viene efectividad. ¿Cómo fue que Jesús logró llegar a las personas con efectividad? ¿Fue Jesús efectivo o no fue Jesús efectivo? ¿Podemos ser nosotros efectivos en este tiempo? Y es el deseo de todo pastor. Es el deseo de todo líder, es el deseo de todo cristiano, el ser efectivo cuando uno se dirige a una persona. ¿Queremos ver fruto o no queremos ver fruto? Queremos ver fruto, queremos ver abundancia en la casa del Señor. Ahora, ¿cómo fue que Jesús lo logró? Número uno, Jesús alcanzaba con efectividad a las personas amándoles como nadie lo hacía. Número uno, cuando ellos venían al Señor, ¿saben por qué? Sentían que en Jesús había un amor que nadie nunca les había dado. Jesús alcanzaba con efectividad porque Él les brindaba el amor que nadie les podía brindar en ese tiempo. Y la gente sentía este amor. Cristo dice la Biblia que Cristo les recibía y pasaba tiempo con ellos. Tal fue la situación que muchos le llegaron a decir amigos de pecadores. Ahora, muchas personas o muchos de nosotros tenemos la capacidad o percibimos cuando somos amados. ¿Es cierto o no? Cuando alguien entra por la puerta de una iglesia o cuando alguien se acerca a un cristiano, puede percibir si realmente hay amor de Dios a su vida. Ahora, esto sucede porque tenemos esta capacidad que viene de Dios. Cuando Dios nos creó, lo hizo dándonos una capacidad relacional de amar y ser amado. Es por eso que usted y yo sentimos cuando hay amor fluyendo entre una persona y otra. Esto nos hace ser diferente a los animales. Esto nos hace ser imagen de Dios. Era por eso que la gente venía a Jesús. Había un amor que no existía en nadie más. ¿Preferimos que nos sigan diciendo ser una iglesia amiga de pecadores o preferimos seguir siendo una iglesia con una fe individualista o de círculos cerrados? ¿Qué usted prefiere? Una de las maneras más efectivas para alcanzar a otros es amar de la manera en que lo hizo el Señor. La iglesia que no está apta para amar puede inventar, puede plantar la mejor estrategia evangelística que desee, pero no va a tener éxito. Pues los templos pueden repletarse de personas expectantes para ver actuaciones religiosas, pero no de personas redimidas para glorificar a Cristo. No queremos gente para que vengan a ser espectadores. Queremos gente que glorifiquen a Jesús. Pero para que esto suceda, necesitamos amarles. Ellos necesitan el amor de Dios. Muchas iglesias mueren porque el amor se está canalizando hacia adentro. La comunión dice que es tan cercana que para los nuevos es muy difícil a veces romper ese círculo para poder entrar en la comunión. Gracias al Señor que en medio nuestro eso no sucede. Estas cosas que ustedes vieron aquí hoy no suceden en todos lados. Llamar a la gente con necesidades, orar por ellos,
y darle un abrazo solamente existe en lugares en donde se ha entendido que el amor de Jesús es necesario para ellos. Aplaudo al Señor. Y este es el amor que transforma los corazones. No te preocupes por el calibre de tu palabra. Preocúpate por la profundidad de tu palabra. Preocúpate por la unción que sale detrás de tu palabra, que puede mover y puede levantar a una persona. El amor de Dios hay que reflejarlo. El amor de Dios hay que mostrarlo. Todavía tenemos oportunidades a nuestro alcance. Solo tenemos que desearlo. Yo lo deseo. Yo no me puedo mover por compromiso. Yo tengo que moverme por convicción. Y una de las cosas que yo deseo es el amor del Señor en mi vida. Y el saber expresárselo a la gente que está a mi alrededor. La gente necesita el amor del Señor. Amar abundantemente a los perdidos. También hacia los nuevos y miembros de la iglesia. Pasar tiempos con ellos. Que puedan sentir de nosotros el inmenso amor de Dios hacia ellos. Y sientan que nuestro deseo es que crezcan tal y como Cristo. Otra actitud que hacía de Jesús ser una persona efectiva era que Jesús alcanzaba a las personas porque los aceptaba sin aprobarlos. Diga aceptación. Diga aprobación. Muchos venían porque en Él encontraba una vida de aceptación. Podían estar con Él, sabían que en Él había una actitud y una expresión diferente que la de los demás, y esto le hacía a Él ser un personaje único entre los suyos. Ahora, para tener la capacidad de amar a los perdidos es necesario entender una cosa. Es entender la diferencia que existe entre la aceptación y la aprobación. Hay muchas congregaciones sufriendo ataques constantemente del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende el hecho de que pecadores estén visitando nuestras iglesias. Acusan a la iglesia por aceptar a personas inmorales, con problemas sociales, convirtiéndose en ellos en jueces del tipo de persona que debe entrar en una iglesia. Normalmente en nuestros países de origen, a veces esto era más común. ¿Por qué? Porque nuestras iglesias siempre estaban abiertas. Y de afuera se veía quién eran las personas que estaban congregadas adentro. Y entonces a veces las personas que están afuera juzgan el tipo de persona que viene a recibir una palabra, que viene como un mendigo porque necesita que su vida sea cambiada. Y a veces muchos se convierten en jueces. Pero la iglesia debe abrirse, entender que es necesario aceptar, aunque no aprobemos, pero necesitamos aceptar a la gente. Porque la gente necesita al mismo que usted tiene en su corazón. Así como usted y yo venimos un día al Señor, muchos siguen viniendo. Como iglesia tenemos que entender estas cosas. El mundo siempre va a buscar detalles para acusarnos. Pero recuerden que nosotros somos los portadores del mensaje de la cruz. Y siempre nuestro mensaje será un escándalo para el mundo. El día que tu mensaje deje de ser un escándalo para este mundo, entonces alíñese con Dios. Porque el mundo nunca aprobará el mensaje de la cruz. Solamente aquellos corazones que están sedientos del Señor. Casi siempre los más deudores son los que más que buscan a Dios. Pues el mismo Jesús lo expresó. El que más se le perdona, más agradecido está. Tenemos que aprender a diferenciar entre aceptación y aprobación, como lo hizo Jesús. Como iglesia somos llamados a aceptar a los necesitados y pecadores, sin aprobar el estilo de vida. Aquí está la diferencia. Usted y yo aceptamos, les recibimos, les amamos, pero les ayudamos a cambiar su estilo de vida. Mira, no podemos esperar que la gente cambie de la noche a la mañana.
Muchas veces la iglesia quiere sustituir la obra del Espíritu de Dios. Pero usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios use la palabra para transformar a la gente. La gente no va a cambiar por los deseos que usted tenga o por el tiempo que usted diseña. La gente va a cambiar porque el Espíritu de Dios va a trabajar en ellos. Y mientras más abran su... Mira, usted y yo lo que tenemos que enseñar a la gente cómo abrir su corazón para relacionarse profundamente con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más relación exista con Jesús, una fe sólida se va a levantar en sus corazones. Y si se levanta una fe sólida en sus corazones, entonces se levanta una relación profunda con el Señor. Y esta relación profunda con el Señor, esta relación de fe, produce cambios. Diga cambios. Diga cambios. Transformaciones. El justo o el hombre será justificado. ¿Por qué? Por su fe. El hombre será cambiado por su fe y por su relación con el Señor. No podemos impacientarnos si vienen por algún interés. A mí me da pena a veces escuchar a pastores en mi país cuando se usaban los púlpitos para decirle a la gente: no vengan por intereses a la iglesia, ven por Cristo. Y yo me decía, a veces yo pensaba, no se están proyectando correctamente. Deja que la gente venga de alguna manera a la iglesia, de alguna forma al Señor. Ahora muéstrale tú cómo debe ser entonces una verdadera relación con el Señor. Lo más importante es que están entrando y es una oportunidad que se le está dando al Espíritu de Dios para que obre en sus corazones dentro de la casa del Señor. No importa por qué vienen, lo más importante es que vienen. Entonces aprovecha como iglesia el hecho de que vienen entonces para darle la palabra, la comida que ellos necesitan. Ellos necesitan de nuestro tiempo. La gente necesita de nuestra atención. Necesitan ser discipulados. La iglesia necesita ser discipulada. Necesita ser equipada. Necesita ser entrenada. Porque esto solidifica la vida espiritual de una persona. Tenemos que tener tiempo con la gente. Tenemos que orientar a las personas en su nuevo andar con Jesús. Creo que el mejor método evangelístico es amarles y aceptarles como Cristo lo hizo. Cuando esto sucede dentro de una iglesia, hay restauración. Diga restauración. Hay renovación. Hay crecimiento. Hay madurez. Hay carácter. Diga, necesitamos carácter. Si una de las cosas que el cristiano contemporáneo necesita en este tiempo es carácter. El evangelio no es, nos gozamos en el evangelio, disfrutamos el evangelio, pero el evangelio no es una diversión mundana. El evangelio necesita el carácter de Jesús. La gente necesita ser como Jesús. La gente necesita moverse tal y como Cristo lo hizo. La gente necesita ser portadores de los atributos, de las cualidades y los valores que había en el Señor. Porque esto es lo que cambia el mundo. Los buenos momentos se disfrutan en una hora, en media hora, en una hora y media. Pero después, ¿qué queda? Después lo que va a quedar es la palabra del Señor. Después lo que va a quedar es la obra del Espíritu de Dios. Lo que usted le ha estado entregando, le ha estado depositando en el Espíritu. Mira, las instituciones están buscando mejores métodos, pero Dios está buscando mejores hombres. Muchos buscan buenos métodos y no se los critico. Es muy bueno y toda iglesia tiene que tener una estructura de trabajo y tiene que tener métodos de trabajo. Pero esto no es lo que produce el crecimiento. Esto es una respuesta al crecimiento, siempre lo he dicho. Lo que usted hace como iglesia es una respuesta a lo que ya el Señor está haciendo en el corazón de la gente. Dios busca mejores hombres. Dios busca mejores mujeres. Cuando usted se levanta como un hombre de fe,
Cuando usted se levanta como una mujer de fe, creciente, saludable en Cristo, usted va a atraer a muchos más, porque muchos quieren disfrutar y recibir lo que están viendo en usted. ¿Qué están viendo en usted? Una vida diferente. Diga, una vida diferente. Eso es lo que la gente está buscando. La gente viene porque necesitan una vida diferente. Y esta vida la están viendo en usted. Y esta es la vida de Jesús. Y esta es la vida de Cristo. Si deseas grandes cosas para Dios, primero invierte grandes tiempos para Él. Invierte grandes tiempos en oración. Invierte grandes tiempos en meditación con la palabra. Pásate el día embarazándote del Señor. Pásate el día pensando en cómo ser efectivo con aquellos que están a tu alrededor. En cómo reflejar la presencia de Jesús para aquellos que están a tu alrededor. ¿Y quiénes están a tu alrededor? Tus amigos, tus hermanos, tu familia, aún tus enemigos. Muchos enemigos se han convertido a Cristo por ver a Jesús en tu vida. Cuando la gente te miren a ti, no solamente te están mirando a ti como persona, la gente puede ver a Jesús en tu vida. Y es cuando entonces llegan los momentos de cambio. Jesucristo satisfacía las necesidades de las personas. Este es otro punto importante. La gente se amontonaba porque verdaderamente el maestro, diga el maestro, Jesús de Nazaret satisfacía las necesidades de aquellos que le seguían. Jesús daba respuesta a las necesidades espirituales, diga espirituales. Una iglesia trae respuesta a las necesidades espirituales. Un cristiano trae respuesta a la necesidad espiritual que tiene otra persona. El Señor traía respuesta a las situaciones emocionales que tenían, sentimentales. Mira, aún hasta físicas. El Señor pasaba y tocaba a la gente y la gente eran sanadas. No hacía falta mucho invento para tocar a la gente. Era solamente tocarles y la gente eran sanadas. Cuando empiezan los inventos, entonces es porque está escaseando la unción de Dios. Cuando fluye la unción de Dios, no hace falta ni esfuerzos para que se manifieste. Solamente con tocar a la gente, solamente con soltar una palabra, la gente puede ser tocada, la gente puede ser levantada, la gente puede ser sanadas. No hace falta mover tanto a la gente, solamente tócale o dígale en el nombre de Jesús, levántate y anda, y la gente se levanta y la gente comienza a andar. Hoy en día la gente se amarran con la persona, lo mueven de aquí para allá, lo sacuden para ver si es sano, para ver si es libre. Amado hermano, muévete con poder, muévete en autoridad, muévete en la unción de Dios y suelta una palabra de fe y deja que el Espíritu haga su obra. ¿Sabe por qué a veces las cosas se complican? Porque dependemos más de quiénes somos nosotros. Dependemos más del potencial que Dios puso en nosotros que en el mismo Dios que lo puso. Y cuando esto sucede, entonces como ministros nosotros fracasamos. Como pastores, líderes y cristianos fracasamos. Porque nuestra dependencia tiene que ser totalmente de Dios. ¿Quieres ser efectivo para el Señor? Trae respuesta a las necesidades de la gente. La iglesia tiene que traer esa respuesta. Mira, ¿quién le va a traer respuesta a la gente? La iglesia. Para eso Dios plantó su iglesia en esta tierra. Para traer respuesta. Diga, respuesta. Y Jesús satisfacía esa necesidad. Por eso la gente venía con el Señor. La gente anhelaba estar con el Señor. La gente anhelaba conversar con Él. La gente se sentaban por horas y horas a escucharle. ¿Por qué? Porque sus necesidades eran suplidas. Solamente con escuchar al Señor, la gente se llenaba. La gente se sentía bendecido. Su mensaje edificaba a las personas. Consolaba.
daba fuerzas, traía esperanza. Este es nuestro mensaje. ¿Trae nuestro mensaje fuerzas a las personas? ¿Trae nuestro mensaje consolación? ¿Trae nuestro mensaje esperanza? Su boca dice que se abría para bendecir a aquellos que deseaban hacer la voluntad de Dios. Diga, mi boca se abre hoy para bendecir. Mi boca no se abre para condenar. Mi boca no se abre para destruir. Mi boca no se abre para quebrantar. Mi boca se abre para bendecir. Mi boca se abre para levantar. Mi boca se abre para traer dirección. Mi boca se abre para traer vida y vida en abundancia. No se condena ni se acusa más a la víctima de su propio mal. No se le hace más culpable de lo que es, ni se le hunde más en su mundo oscuro. Como se dice en Cuba, no se hace leña del árbol caído. La gente viene a la iglesia. Imagínense que entremos a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para escuchar un mensaje que nos hunda más en nuestra oscuridad? ¿Para escuchar un mensaje que traiga más condenación en nuestra vida? Necesitamos el mensaje de la cruz. Ese mensaje que dice que si venimos al Señor y le entregamos nuestros corazones, ese mensaje que dice que si nos rendimos a Él, nuestras vidas serán tocadas para salvación y nuestras vidas serán, ¿qué? Diferentes. Porque cuando una gente nace de nuevo, su vida comienza a ser diferente. ¿Sabe cuáles son los dos problemas más grandes en una iglesia? Una vez estábamos varios pastores reunidos y hablábamos sobre este tema. Y muchos hablamos la murmuración, esto, lo otro. Pero los dos problemas más grandes de una iglesia se llama conversión y relación. Hay veces las personas que están dentro de una iglesia causan problemas porque no están convertidas a Cristo. El convertido camina con el Señor. El convertido busca a Dios. El convertido resuelve sus asuntos con Dios. El convertido busca relacionarse con el Señor de una manera profunda. No da que hacer en la iglesia. Pero cuando no hay conversión, entonces hay problema. La gente necesita convertirse a Dios. Es por eso que usted y yo tenemos que ser efectivos, porque tenemos que guiar a la gente a que se convierta de verdad al Señor. Muchas veces vienen personas a la iglesia, se sientan, están 6 meses, están 1 año, se van y decimos que se apartó. Pero la pregunta es, ¿se habrá convertido de verdad al Señor? ¿Habrá conocido a Jesús verdaderamente? Para mí a veces, mira, yo tengo este concepto. Es tan difícil conocer de verdad al Señor y después negarlo. Quizás podemos entrar en una racha mala, pero negar al que un día nosotros conocimos. Yo quizás puedo tener un momento algo de enemistad con una persona, pero no puedo negar la existencia de esa persona. ¿Por qué? Porque le conocí. Cuando usted conoce a Jesús, usted no puede negar su existencia, porque usted le conoció. Es muy importante eso. Muestra a la gente eso. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos tratar a la gente con dignidad. Jesús trataba a las personas con respeto, con dignidad. Aprovechaba cada momento y toda clase de necesidad para llamar la atención y así predicarle las buenas nuevas de salvación. Pero no solo eso, también dice que sanaba los cuerpos enfermos. ¿Se atreve usted a tocar los cuerpos enfermos? ¿Cree usted que el Señor puede levantarlos? El Señor liberaba a muchos de la opresión demoníaca. Daba respuesta a cualquier necesidad. Era en ese momento un ministerio pleno y transformador. Diga, ministerio pleno y ministerio transformador. Usted ha sido llamado para un ministerio. Los ministerios no son solamente los 5 que aparecen en Efesios. No existen 5 ministerios solo.
Hay ministerios en la casa del Señor. Hay muchos dones en la casa del Señor. Y estos dones necesitan ser usados para Dios. Y usted necesita moverse en esos ministerios y en esos dones. ¿Para qué? Para traer respuesta a las necesidades de la gente. Atrévese a orar por la gente. Ve dependiendo de Dios. Ve con el Señor delante. Dile: Señor, eres tú quien va a tocar a esta alma necesitada. Cuando predique, eres tú quien va a predicar. Cuando ore, eres tú quien va a orar. Cuando imponga mis manos sobre otra persona, eres tú quien va a imponer mis manos, tus manos sobre ellos. Porque eres tú quien vas a hacer esa obra. Eres tú quien le va a levantar. Porque yo no tengo nada que ofrecerle. Yo no tengo nada que darle. El único suficiente y el único que tiene que dar aquí se llama Jesucristo de Nazaret. Y eso necesitamos entenderlo para ser efectivos en este tiempo. Diga conmigo: de Jesús. Si tu iglesia crece es por Jesús. Si la gente crece es por Jesús. Si llegas a las multitudes por tu palabra es por Jesús. Hagas lo que hagas es por Jesús. Y el día que dejes de pensar de esta manera, se te acaba el ministerio. Se acaba quien tú eres. Y es cuando entonces comienzan los inventos y los trucos espirituales dentro de un ministerio. Cuando se conoce la palabra y se ha tenido una experiencia con Dios, es muy importante hacer la voluntad del Señor. No hacer la voluntad de Dios es una burla hacia el Señor y un descrédito hacia el evangelio y el cristianismo. Por eso Jesús le hablaba a ciertas personas con dureza. Sí, pastor, pero el Señor también era duro con otras personas, pero era duro con aquellos que conocían la palabra y no cumplían la palabra. Hoy el Señor sigue moviendo todo su accionar por medio de su iglesia. Diga: yo soy su iglesia. Usted es la iglesia del Señor. A veces cuando pensamos en la iglesia pensamos en un grupo de personas. Está en lo correcto, pero la iglesia eres tú. Y si usted y yo crecemos, la iglesia crece. Y si usted y yo somos saludables, la iglesia es saludable. Y si usted y yo nos levantamos, la iglesia se levanta. Y si usted y yo somos efectivos, entonces la iglesia es efectiva. El Señor se levanta a través de usted para sus propósitos en este tiempo. Usted tiene que unirse a los propósitos de Dios. No, Dios se une a tus propósitos. No es tu visión, no es tu propósito. Es la visión del Señor y es el propósito del Señor en tu vida o a través de tu vida. Nunca te confunda. Cuidado con esto. Es la visión del Señor y es el propósito de Dios a través de tu vida. Llevemos un mensaje de salvación. Brindemos amor, brindemos perdón y brindemos aceptación. Hace muchos años leí un libro que se llamaba Amor, Aceptación y Perdón. Esta era la estrategia fundamental de esa iglesia. Esta iglesia no tenía grupos familiares. Esta iglesia no era una iglesia que tenía planes de evangelismo en las calles. Era solo una iglesia que tenía como filosofía o como visión principal amar, demostrar el amor de Dios, hacer que la gente experimentara la aceptación de Cristo en su vida y que experimentaran el perdón de Dios. Y era una iglesia creciente. Y era una iglesia en donde el pastor tenía que predicar 7 cultos seguidos un domingo. Solamente por estas 3 acciones que ellos reflejaban de parte del Señor. Brindar un ministerio de consolación, de fortaleza y esperanzador que edifique a cada persona. En vez de condenar, bendice. En vez de acusar, libera. Libera a la gente. Quítale las ataduras.
esas ataduras que traemos del mundo, que cuando lleguemos a la casa del Señor, muchos sean libres de esas ataduras. Aprovechemos cada tiempo que tengamos u oportunidad que se nos presente para captar la atención de ellos y entonces predicarles el Evangelio. Sigue demostrando el amor, brinda una atmósfera de aceptación, sirve a las mesas. Esa es estrategia que usted da para brindar pan a la gente. Eso trae a muchos a Jesús. Recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar en lugares pobres en Cuba. Y muchas veces trajimos mucho alimento a la gente. Dábamos de comer a los ancianos. Dábamos de comer a los niños. Recuerdo que desarrollamos una iglesia infantil todos los domingos y después de desarrollar esa iglesia, todos los niños comían. Y ese era el almuerzo de ellos en el día. Es decir, muchos de esos niños no comían en todo el día. Y se iban a sus casas felices. Y la iglesia del Señor crecía. Y la gente conocía al Señor. Lo importante es que venían. Ahora, cuando venían, se les entregaba la palabra de Dios. Y esta palabra les cambiaba y les enseñaba. Y en un futuro, no se les iba a olvidar. Yo conozco misioneros hoy. Recuerdo uno de esos misioneros que me visitó a Cuba y me dijo, pastor, ¿sabe por qué yo soy cristiano? Porque cuando niño a mí me daban alimento en una iglesia. Y ese hombre se convirtió en un universitario y en un coronel del ejército americano. Sin embargo, conoció al Señor cuando era niño, o se acordó del Señor porque en una iglesia le daban de comer. Demuestra el amor del Señor. Ten estas actitudes con la gente. ¿Le das de comer a las personas? Dale de comer. La gente necesita ver a Jesús a través de esto. Jesús era efectivo para terminar a la hora de enseñar. Diga, enseñar. Diga, enseñar la palabra. La iglesia tiene una misión fundamental y es enseñar la palabra. Las enseñanzas de Cristo dice que era práctica. Dice que era interesante. Él relacionaba la verdad con la vida. Y todas las personas se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Creo que si hubiese dependido del hombre de hoy el escribir los evangelios, el evangelio hubiese sido difícil de entender. La tendencia del hombre moderno es hacer difíciles las cosas. Por eso es que tenemos muchas doctrinas y muchas interpretaciones con relación al evangelio. Cuando usted va a la Biblia y usted la abre, usted va a entender lo que ella está diciendo. Pero el hombre tiene la tendencia de complicar las cosas. Darle a la gente el evangelio y tal como fue presentado. El evangelio no es complicado. El evangelio es entendible. Si no, no hubiese sido dado. O no hubiese sido dado. Si usted abre y comienza a leer los evangelios, usted va a entender lo que el Señor le dice a la gente y a las personas. No compliquemos la palabra. Démosles a las personas el mensaje tal y como se lo dio al Señor. Muchos sí quieren saber de Dios. Diga, sí quieren saber de Dios. Lo que pasa es que no quieren saber de los cristianos, lamentablemente. Hay carteles que se levantan diciendo Cristo sí, cristianismo no. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los cristianos hemos cometido errores a la hora de presentarles el evangelio. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Y para eso necesitamos aprender del Señor. Necesitamos aprender
de cómo Jesús le daba a la gente su palabra. ¿Cómo enseñaba Jesús? Dice que él siempre comenzaba enfocándose en la necesidad principal de las personas, y era su salvación. Cuando alguien venga a tu vida y te pregunte por Dios, no le hable de tu iglesia, no le hable de lo que tú haces. Háblale de quién es el Señor y de lo que hizo el Señor por su vida. Esto es lo que la gente necesita. Y esto es lo que hacía Jesús. Cuando Jesús tocaba a las personas o enseñaba a las personas, no les hablaba del templo de Jerusalén, no les hablaba de las sinagogas que existían en Jerusalén. Jesús les hablaba de la obra que el Padre tenía preparado para ellos. Y eso es lo que las personas necesitan. El Señor aplicaba su enseñanza a las necesidades de ellos y las satisfacía. Tráele palabra de Cristo, pero tráele una respuesta. El mensaje siempre era las buenas noticias y ofrecía beneficios prácticos a la vida espiritual y social. Dice que el Señor les mostraba a las personas en qué manera Dios podía ser su respuesta. Y muchas veces predicamos detrás de los púlpitos que Cristo es la respuesta, que el Señor tiene la provisión, pero olvidamos de cómo demostrarle esto a la gente. Si vienen gente con hambre, ¿qué decía el Señor? Dale de comer. Si vienen gente con necesidades y usted está predicando a un Cristo que provee, dale provisión a la gente, si usted puede. Haz que el evangelio sea práctico. Haz que lo que tú estás predicando sea una respuesta para las personas. ¿Me están entendiendo? Este es el evangelio del Señor. Cuando usted y yo prediquemos este evangelio, es muy importante que nuestro mensaje hable sobre quién es Dios, sobre lo que ha hecho Dios en nosotros y lo que podrá seguir haciendo Dios en nuestras vidas. Y muy importante, enséñale a la gente a que ellos aprendan a darle espacios al Espíritu de Dios en sus corazones. Guía a las personas hacia una relación personal e íntima con el Señor. Que las personas puedan relacionar a Cristo con sus propias experiencias. Y a esto le llamamos teología práctica o teología en praxis. Es decir, el conocimiento de quién es Dios. Diga, ¿quién es Dios? Y qué Él hace en función de las necesidades personales del ser humano. Tú le estás mostrando a la gente quién es Dios, pues muestra entonces qué hace Dios en ellos. No te quedes solamente diciéndole quién es Dios. Vamos a mostrarle a la gente qué es lo que hace Dios. Que la gente pueda experimentar los atributos de Él en su vida. No es suficiente decirle que Cristo es la respuesta. Es necesario mostrarle de qué manera Cristo puede ser su respuesta. La predicación más profunda no es la de mayor elocuencia, sino que es la que produce cambios en la vida diaria de todos aquellos que reciben el mensaje. Escucha esto y nunca se te olvide. Como iglesia, como cristianos, estamos comprometidos con el Señor y su obra. Y estamos comprometidos de llevarle ese evangelio a mucha gente que está a nuestro alrededor. Y tenemos una meta muy importante en nuestra vida. Y es la meta de ser efectivo cuando toquemos a otro para el Señor. Amemos con todo nuestro ser. Amemos a la gente de una manera como nunca nadie se lo ha expresado.
Si la gente viene a nosotros es porque quieren ser diferente. Exprésale esa diferencia. Muéstrale que en verdad en Cristo pueden ser diferentes. Seamos capaces de seguir aceptándoles. No importa si nos critiquen o nos acusen. No importa si te llaman amigo de pecadores. No te acomplejes por esto. Si te dicen amigo de pecadores porque le estás predicando el evangelio, le estás mostrando la salvación, pues que me digan amigo de pecadores. Seguiré siendo amigo de ellos, pero no pararé de seguir predicándole el evangelio. Ayudemos a muchos a que relacionen sus vidas con la de Cristo. Mire, que lleven a Jesús a cada área y experiencia personal. Que tu enseñanza sea una enseñanza inspiradora, vibrante, y que muchos se sientan inspirados a cambiar y a tomar decisiones por Cristo. Hay una diferencia entre... La gente puede sentirse emocionadas, pero por la emoción no va a cambiar. Si las personas se sienten inspiradas y se sienten motivadas y se sienten tocadas, entonces la gente va a cambiar. Podemos decirle a muchos, Cristo es la respuesta, pero recuerden mostrarle la manera en que el Señor puede llegar a ser su verdadera respuesta. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Pónganse de pie. Y vamos a hacer oración. Y como siempre invito al pastor a que tome este lugar. Y esa es esta oración para que el Señor nos ayude y nos guíe para como iglesia ser efectiva en este tiempo. Muévese con efectividad. La gente necesita ser tocadas. Somos los comisionados para esto. Pastor, toma este lugar.